Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien tiene un sueño recurrente, un sueño que le promete una riqueza incalculable. Mmm, suena bastante bien, la verdad. Claro, suena fenomenal. Pues esta persona se llena de valor, decide vender todo lo que tiene, cruza un océano entero y llega a un continente extraño donde para colmo no habla el idioma. Y resulta que el primerísimo día le roban absolutamente todo. Madre mía, la ruina total. Cero. Se queda a cero. Y la gran pregunta que planteamos hoy es, ¿llamaríamos a eso una señal de que el universo conspira a favor de esa persona? Pues a ver, es un punto de partida fascinante, principalmente porque cuestiona, o sea, choca de frente con nuestra idea moderna del éxito instantáneo y de que todo tiene que salir bien a la primera. Eso es. Y por eso, la misión de nuestra exploración a fondo de hoy es destilar el corazón de El alquimista de Paulo Coelho. Hemos reunido extractos clave del libro, incluyendo también su prólogo y el prefacio. Pero que nadie se asuste. El objetivo aquí no es repasar la trama como si estuviéramos leyendo un índice o un resumen de Wikipedia. No, que va. Lo que queremos es desentrañar los mecanismos filosóficos que plantea el autor. Hablar sobre lo que significa realmente buscar un propósito vital. Y, bueno, para entrar en materia, creo que hay que fijarse en cómo el libro diagnostica nuestro estado natural de apatía. Y lo hace con una analogía brillante, la del rebaño de ovejas. Fíjate, el protagonista, Santiago, es un pastor en Andalucía y su observación sobre las ovejas sienta un poco las bases de toda la premisa de la obra. Él nota que los animales se han acostumbrado tanto a la presencia del pastor que directamente han perdido por completo su instinto de supervivencia original. Claro, se limitan a seguir el ritmo marcado y ya está. Exacto. Lo único que rige sus vidas es conseguir agua y comida inmediata. No hay más. Las ovejas no se dan cuenta de que cada día caminan por senderos diferentes. O sea, no aprecian los cambios de estación ni los paisajes. Y, a ver, vamos a desempacar esto un poco porque es una metáfora muy directa de la condición humana. Totalmente. Es que te plantea cuántas personas viven bajo esa misma inercia, anestesiadas por esa rutina del agua y la comida metafórica. Ya sabes, pagar facturas, cumplir horarios. Hacer lo que se espera de ellas. Eso es. Sin cuestionarse jamás si ese es realmente el camino que desean recorrer en la vida. Y ahí es donde entra el concepto central que Coelho desarrolla a partir de esa inercia, que es la famosa leyenda personal. Según la filosofía de los textos, la leyenda personal es, digamos, ese destino o propósito fundamental que cada individuo anhela cumplir desde que tiene uso de razón. Pero claro, hay un problema enorme ahí. Sí, el problema es que para salir de ese rebaño figurado se requiere un nivel de ruptura que no resulta nada cómodo para nadie. Pues empecemos analizando esa ruptura, porque Santiago no arranca su vida siendo ya un aventurero con el camino súper despejado. ¿Qué va? Sus orígenes están anclados en unas expectativas familiares pesadísimas. Viene de una familia campesina muy humilde, y el plan que sus padres habían diseñado para él era estricto a más no poder. Querían que fuera sacerdote. Que en esa época era lo máximo, claro. O sea, en ese contexto histórico y social, tener un hijo cura no era solo una cuestión de fe, era un pasaporte hacia el estatus, un orgullo tremendo para una familia que vivía al día. Así que cogen y lo envían al seminario. Allí el chico estudia teología, latín, español, pero choca de frente con su propia naturaleza. Es que su naturaleza le exige viajar. Él quiere conocer el mundo a toda costa. Y aquí vemos la primera gran decisión de ruptura, cuando le comunica a su padre que rechaza el sacerdocio para convertirse en pastor. Que curiosamente era el único oficio que permitía cierto nomadismo por aquel entonces. Sí. Y lo revelador de los extractos es la reacción del padre. Porque uno espera un drama violento, gritos, pero no. Hay un momento de profunda resignación. El texto deja entrever que el padre en el fondo también alberga un deseo reprimido de explorar el mundo. Un impulso que él mismo sepultó. Exacto. Lo sepultó bajo la responsabilidad de proveer esa agua y comida para su familia. Ese detalle es crucial. O sea, establece que la renuncia a la leyenda personal es algo generacional. Fíjate que el padre le entrega 3 antiguas monedas de oro para que compre un rebaño. Es como si a través de su hijo pudiera de alguna manera desafiar esa inmovilidad que él sí aceptó. Es súper poético. Lo es. Sin embargo, ser pastor sigue siendo una zona de confort para Santiago. El verdadero detonante llega cuando se refugia con sus ovejas en una iglesia abandonada.
Una iglesia con el techo semiderruido y un enorme árbol, un sicómoro, creciendo justo donde solía estar la sacristía. Y ese escenario es pura simbología. Tienes una institución tradicional en ruinas y la naturaleza abriéndose paso en medio de ella. Es brutal. Ahí es donde Santiago tiene ese sueño recurrente del que hablábamos. Un niño se le acerca y lo transporta a las pirámides de Egipto, prometiéndole un tesoro oculto. Y para interpretar este sueño, la narrativa introduce figuras que funcionan como guías o catalizadores. Primero va a ver a una gitana y luego conoce al personaje de Melquisedec, el rey de Salem. Un personaje muy misterioso, por cierto. Mucho. Este anciano aborda a Santiago en la plaza de un pueblo y le demuestra que conoce detalles íntimos de la vida del joven, cosas que nadie más podría saber. Melquisedec es quien le pone nombre a esa inquietud interna y le presenta formalmente el término de la leyenda personal. Y aquí es donde la filosofía del libro lanza una premisa que yo creo que requiere bastante análisis. Melquisedec le suelta la famosa frase. Dice, cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. La frase estrella del libro, sin duda. Claro, suena súper inspirador. Así que Santiago vende el rebaño, cruza África y bueno, volvemos al punto del inicio de nuestra inmersión. El primer día en Tánger, un extraño lo estafa y lo deja sin un céntimo en el bolsillo. Ya, es un golpe duro. Es que, si partimos de la base de que el universo conspira a tu favor, a ver, ¿cómo se justifica que la primera interacción real con el mundo acabe en la ruina absoluta? A mí me parece una contradicción flagrante. A ver, es una reacción muy lógica ver esa situación como una contradicción. De hecho, el propio protagonista contempla la idea de rendirse de inmediato y volverse a España. Pero la estructura de la obra utiliza este evento para explicar cómo funciona realmente el aprendizaje. O sea, el robo no es un fallo en la conspiración del universo, es un filtro. Espera, un filtro para descartar a los que no van en serio. Más bien un mecanismo de desapego. Al quitarle a Santiago todo su dinero y la posibilidad de volver fácilmente a su vida de pastor, la situación lo obliga a reaccionar, lo obliga a dejar de pensar como una víctima de las circunstancias y a empezar a pensar como un aventurero en busca de un tesoro. Ah, claro, le quita la red de seguridad. Eso es. El autor plantea que esas fuerzas, que parecen negativas, son, en realidad, el yunque donde se forja la resiliencia necesaria para el viaje. Porque si el camino fuera facilísimo desde el primer día, el individuo llegaría al destino sin la madurez requerida para entenderlo. Lo cual nos lleva a la forma en que Santiago sobrevive a este filtro. Empieza a trabajar para un mercader de cristales en lo alto de una colina en Tánger. Y confieso que aquí quiero romper una lanza a favor de este personaje. ¿Ah, sí? Sí, porque me parece uno de los elementos más fascinantemente humanos de toda la historia. A ver, el mercader de cristales representa la antítesis del viaje de Santiago. Sirve básicamente para ilustrar la parálisis que nos produce el miedo. Ya, pero analicemos su postura un momento, porque es muy racional. Este hombre es un musulmán devoto, y su leyenda personal es peregrinar a la Meca. Santiago le ayuda a revitalizar el negocio de los cristales, ganan muchísimo dinero, y entonces le pregunta que por qué no aprovecha ahora para hacer el viaje. Y la respuesta que le da es tremenda. Es desoladora, pero a la vez súper comprensible. Dice que la Meca es el faro que ilumina sus días grises. Teme que, si finalmente hace el viaje, la experiencia real no esté a la altura de lo que ha imaginado durante décadas. ¿Prefiere vivir del sueño? Exacto. Prefiere la seguridad de la ilusión intacta antes que arriesgarse a una decepción brutal. Y yo pregunto, ¿no es un mecanismo de defensa válido tener un sueño que te mantenga a flote, incluso si decides no cumplirlo nunca? Pues desde el punto de vista del instinto de conservación psicológico es completamente válido. Y además es muy común. Sin embargo, la obra critica duramente esta postura. O sea, para Coelho, vivir del potencial no realizado es una forma de muerte en vida. ¡Wow! Muerte en vida. Es fuerte. Es que el mercader ilustra el miedo al éxito, o más específicamente, el pánico a ese vacío que queda después del éxito. Porque si cumple su gran propósito, ¿qué le queda por hacer luego? La filosofía del texto sostiene que rechazar la leyenda personal, por miedo a la decepción, inevitablemente transforma esa ilusión en amargura con el paso de los años. Claro, y ese es el gran riesgo de la zona de confort. Santiago pasa casi un año allí trabajando. Gana dinero de sobra para volver a España y comprar el doble de ovejas de las que tenía. O sea, está a punto de conformarse y convertirse en otra versión del mercader. Pero entonces entran en juego el Urim y el Tumín. Su función aparente es ayudar a tomar decisiones cuando las señales de la vida no son del todo claras.
Aunque lo realmente interesante es cómo funcionan a nivel psicológico en ese momento, porque no son simplemente unos artefactos mágicos. Actúan como anclas mentales. Totalmente. Al sacar las piedras del bolsillo, Santiago recuerda el compromiso que hizo consigo mismo y con el viejo rey. Le obligan a recordar que su objetivo original no era ser un comerciante rico en Marruecos, sino llegar a las pirámides. Así que finalmente decide continuar y se une a una caravana que cruza el desierto. Y en esta etapa del viaje el foco cambia por completo. Ya no se trata solo de la voluntad pura y dura, sino de aprender a interactuar con el entorno. La caravana introduce a otro personaje fundamental, que es el inglés. Ah, el inglés, sí. Un intelectual que viaja con decenas de libros complejísimos buscando un verdadero alquimista. El contraste entre el inglés y Santiago es vital para entender, digamos, la epistemología de todo el libro. Porque el inglés intenta comprender el mundo a través de diagramas incomprensibles y textos oscuros. Representa mucho esa tendencia tan nuestra, tan humana, de intelectualizar y complicar verdades que en el fondo son inherentemente simples. Exacto. Mientras que Santiago, al no tener libros, pues se dedica a observar el desierto. Y aquí se introduce un concepto enorme de la obra, el alma del mundo. ¿Y cómo definen exactamente los textos esta alma del mundo? Pues se describe como un principio espiritual subyacente que conecta todas las cosas. La idea es que todo en el universo, desde un granito de arena hasta un ser humano, posee un alma, y todas esas almas son fragmentos de una sola entidad creadora. Y supongo que esa alma se comunica de alguna forma, ¿no? Claro, pero el lenguaje a través del cual se comunica no usa palabras. Usa lo que el libro llama señales. Y al principio, fíjate, el protagonista creía que estas señales eran simples supersticiones. Cosas como ver mariposas o fijarse en el vuelo de ciertos pájaros. Pero al observar el desierto durante tanto tiempo, empieza a comprender que existe una causalidad en la naturaleza, una sincronía real. Empieza a leer el ambiente. Eso es. Aprende a intuir el peligro. Y toda esta inmersión en el lenguaje sin palabras culmina cuando la caravana llega por fin a un oasis. Que el oasis, recordemos, es un territorio neutral en medio de las guerras tribales que hay en el desierto, y representa de hecho la última y la más poderosa prueba de confort para el protagonista, porque allí es donde encuentra el amor. Conoce a Fátima junto a un pozo. Las fuentes describen este encuentro como el reconocimiento instantáneo de dos personas que comparten la misma vibración dentro de esa alma del mundo. Y surge un dilema colosal, porque encontrar el amor verdadero suele considerarse el objetivo final de muchas vidas. Lógico, es lo que nos han enseñado siempre. Claro, y Santiago tiene la tentación enorme de detener su viaje. Las pirámides de repente parecen mucho menos importantes que la idea de quedarse tranquilamente en el oasis con Fátima. Y justo en este punto tan crítico entra en escena el verdadero alquimista, que es el maestro que el inglés andaba buscando. El alquimista advierte a Santiago sobre la dinámica real del amor dentro del marco de la leyenda personal. ¿Y qué le dice exactamente? Pues le explica que si abandona su búsqueda por Fátima, durante el primer año serán súper felices. Pero eventualmente las señales del universo comenzarán a recordarle el tesoro que no alcanzó. Fátima empezará a sentirse culpable por haber sido el ancla que frenó su destino y él inevitablemente sentirá resentimiento. Uf. Y la lección que extrae el texto de todo esto es tajante. El verdadero amor nunca exige que alguien sacrifique su propósito vital. Si ese amor requiere la castración del sueño personal, entonces no es el amor universal del que habla el libro. Es pura posesión o dependencia. Así de claro. Y esta revelación obliga a Santiago a continuar el viaje por el desierto, pero esta vez ya acompañado por el alquimista. Y el trayecto da lugar a una profunda exploración de los miedos internos de cada uno. De hecho, hay una conversación recurrente de Santiago con su propio corazón que resulta súper ilustrativa. A mí me encanta. Es como ir de pasajero en un coche donde el conductor pisa el acelerador a fondo hacia un territorio totalmente desconocido. ¡Qué buena imagen! Y el pasajero, que en este caso sería el corazón humano, está aterrorizado y no deja de gritar: frena, que vamos a chocar, volvamos a lo seguro». El texto dice explícitamente que el corazón tiene miedo de sufrir. Entonces, ¿cómo gestiona la filosofía de la obra a un pasajero interno que es tan aterrado y tan ruidoso? Pues la solución que aporta el alquimista es quizás la idea más aplicable a la vida real de todas nuestras fuentes de hoy. Sugiere que el miedo al sufrimiento es infinitamente peor que el propio sufrimiento. ¡Wow! Eso es
Potente. Es que al explicarle esto a la mente, se desmonta la anticipación catastrófica. La premisa afirma que un corazón no sufre cuando está activamente persiguiendo sus sueños, porque cada momento de esa búsqueda es una conexión directa con el propósito vital, con la eternidad. Vamos, que la inacción produce muchísima más angustia que el fracaso. Lo cual nos lleva directamente al concepto de la alquimia en sí misma. Porque, a ver, históricamente siempre hemos asociado la alquimia con el intento literal de transformar metales baratos, como el plomo, en oro puro. Pero el maestro desmitifica esta idea por completo en el libro. Totalmente. Explica por qué tantas generaciones de alquimistas fracasaron en sus laboratorios. Y fracasaron porque su enfoque era puramente transaccional y materialista. O sea, querían el oro, el resultado final, pero sin estar dispuestos a someterse al arduo proceso de transformación que requiere esa disciplina. Claro, buscaban el atajo de toda la vida. Exacto, el atajo. La verdadera alquimia, según este relato, es una gran metáfora del desarrollo personal. Purificar el plomo significa, en realidad, desprenderse de las impurezas del ego, del miedo y de las falsas expectativas que nos limitan. O sea que la transformación exterior del metal es solo un reflejo de la evolución espiritual. Eso es. No se puede obtener el oro sin antes haberse transformado uno mismo. Y por eso los manuales tan crípticos que leía al inglés eran inútiles. El aprendizaje real exige ensuciarse las manos y enfrentarse a las turbulencias de la vida. Y váyase y turbulencias, porque alcanzan su punto máximo justo en el clímax de la historia. Son capturados por un ejército en pleno desierto y se enfrentan a una ejecución inminente. Y para ganar tiempo, el alquimista le dice al comandante militar que Santiago es un ser tan poderoso que es capaz de transformarse en viento y destruir el campamento. Y encima pide 3 días para que lo demuestre. Vaya tela, hay que imaginarse el pánico del pobre chaval en ese momento. Es que Santiago no tiene ni la más remota idea de cómo hacer magia, y muchísimo menos de cómo convertirse en viento. Es la prueba suprema del miedo al fracaso que mencionábamos hace un rato. El alquimista empuja a Santiago al abismo absoluto, afirmando que el único obstáculo real para lograr lo imposible es precisamente ese, el miedo a fracasar. Cuando la presión es literalmente de vida o muerte, el individuo debe despojarse de todas sus dudas racionales. Santiago entabla un diálogo profundísimo con los elementos naturales, reconociendo que la fuerza que mueve el viento y el sol es, en esencia, la misma energía que habita en su propio interior. Ah, entiendo. Volvemos a la conexión de todo. Exacto. Al comprender que todo es parte de esa misma alma del mundo, el viento responde a su estado de absoluta certeza. Superar la barrera del ego le permite canalizar las fuerzas de la naturaleza para, al final, salvar su propia vida. ¡Qué maravilla! Y pasada esta prueba monumental, el viaje ya se encamina hacia su resolución. El alquimista se despide y Santiago llega, por fin, a las majestuosas pirámides de Egipto. Pasa horas cavando desesperadamente en la arena, exhausto, llorando de emoción. Y justo en ese momento de máxima vulnerabilidad, es asaltado por un grupo de ladrones que lo golpean hasta dejarlo medio muerto. Y le quitan la pequeña pieza de oro que llevaba consigo. Sí. Y tirado en el suelo, derrotado, Santiago les confiesa el verdadero motivo de su viaje. Les habla de su sueño repetido sobre un tesoro en las pirámides. Y es el líder de estos asaltantes quien, en un acto de pura ironía cósmica, le entrega la pieza final del rompecabezas. Se burla en su cara de la credulidad de Santiago y le revela que él mismo tuvo un sueño recurrente años atrás. Soñaba con un tesoro enterrado bajo las raíces de un sicomoro, en una iglesia en ruinas en España. Toma ya. Pero añade con muchísimo desprecio que él no es tan estúpido como para cruzar un desierto entero por culpa de un simple sueño. Es que es increíble. El tesoro estuvo bajo aquel árbol en España desde el principio. Santiago cruzó medio mundo para descubrir que la riqueza material estaba exactamente en el mismo lugar donde empezó todo. Y, fíjate, esto me obliga a conectar la historia con un elemento fascinante del prólogo. Ah, el prólogo, sí. Sí, porque Paulo Coelho elige abrir el libro relatando una versión del mito de Narciso, escrita originalmente por Oscar Wilde. En esta variante, cuando Narciso se ahoga por estar embelesado con su propia belleza, el lago de agua dulce se transforma en un lago de lágrimas saladas. Las ninfas del bosque asumen que el lago llora por la pérdida de Narciso. Pero el giro de este prólogo revela la verdadera naturaleza del dolor del lago. Resulta que el lago no lloraba por Narciso, lloraba porque, en el fondo de los ojos del joven, el lago podía ver reflejada su propia belleza. Es una conexión brutal.
Si trasladamos esa imagen al viaje de Santiago, el universo o el alma del mundo opera exactamente como ese lago. Necesita que los seres humanos persigan sus leyendas personales, por muy difíciles que sean, porque esa es la única forma en que el universo logra conocerse y expandirse a sí mismo. A través del esfuerzo humano. Eso es. De hecho, el prefacio del libro subraya esta misma idea con otra anécdota. La historia de un humilde monje que, no sabía recitar grandes textos sagrados y solo podía ofrecer al niño Jesús un torpe juego de malabares con unas naranjas. Y es el único monje que consigue hacer sonreír al niño. La acción pura y genuina, completamente libre de pretensiones intelectuales. El viaje físico a Egipto no era una simple ruta de transporte, era, digamos, el fuego del laboratorio alquímico. El proceso de transformación. Eso es. Si Santiago hubiera acabado bajo el árbol el primer día, sin haber aprendido el lenguaje del mundo, sin haber superado el gran engaño en Tánger, sin entender el peligro del conformismo del mercader y, sobre todo, sin enfrentar su propio miedo a morir, el tesoro solo habrían sido unas monedas de oro sin un sentido profundo. No le habrían servido para nada a nivel interno. Claro, la travesía moldea el carácter necesario para ser un guardián digno de ese tesoro. La madurez obtenida a base de golpes es el verdadero tesoro. Una transformación completa del individuo sin duda. Y llegados a este punto de nuestra exploración, toca girar un poco el foco hacia quienes nos escuchan. Resulta casi instintivo revisar nuestras propias elecciones vitales tras escuchar esto. Cabría preguntarse, ¿con qué frecuencia actuamos como el mercader de cristales? Demasiadas veces, me temo. Ya te digo, aferrándonos a la ilusión de un proyecto, a un cambio de carrera o a una pasión, pero negándonos sistemáticamente a dar el primer paso por el terror absoluto a que la realidad no cumpla nuestras expectativas. Preferimos la seguridad del estancamiento a la incertidumbre del desierto. Y esa es precisamente la trampa de la inercia. El conocimiento o el gran sueño, si no va acompañado de acción, se convierte con el tiempo en una carga psicológica pesadísima. Totalmente. Y para cerrar la inmersión de hoy, hay un detalle escondido en las fuentes que aporta una última perspectiva, un pensamiento bastante provocador para llevarse a casa. En uno de los diálogos finales, el alquimista afirma que todos los elementos de la naturaleza tienen su propósito. Textualmente dice que el plomo, el cobre y el hierro también tienen su propia leyenda personal. ¡Qué interesante! Sí, pero es que lanza una advertencia severa sobre nuestra convivencia. Señala que aquel que interfiere en la leyenda personal de los otros nunca descubrirá la suya propia. Es un recordatorio durísimo de que tratar de controlar el destino ajeno es en el fondo una forma de eludir nuestro propio destino. Una reflexión contundente para terminar. Y dejamos en el aire esta idea para quienes nos acompañan hoy. Es posible que, escudándonos en la sobreprotección o imponiendo nuestras expectativas sobre los demás, un poco como el padre de Santiago queriendo que su hijo fuera cura a toda costa, estemos saboteando los viajes vitales de quienes nos rodean. Y lo que es aún peor, al intentar dictar el camino de otros, estamos bloqueando silenciosamente nuestra propia transformación personal. Hay que tener mucho cuidado de no convertirse en el perro que simplemente ladra para mantener al rebaño en su sitio. Hasta la próxima exploración a fondo.